Askirukipan yatichiri. Asquiurquipan, tacanitaque, está prestate. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Asquirukipan. Warek. Ñani, una cantidad sipram. Taquin hayinta ñani, ya todos cantamos. Maya, paya, kimsa. Hupa qolela japuninwa. Hupa chuymajan kapunin. Pachuymaqa Ani puniu kapunipani utikaniti. Ukamampi. Nataja. ukampikunataqa Upaq qulila qulila hapuniwa, hampuniwa upaq chuymaqa pachuymaqa kapunin, kapunniwan ani puniw ukaniti ukaniti, ukamampi munataqa llakita punilla hasta kachiñaki unasitu inchaway sarawaywa hakaru sarqi, sarqusarqi allquni qusqaniti ukamampi munataqa llakita punilla hasta kachiñaki unasitu sarawaywa atitu hakaru atitu sarqi, hakaru ukanpi, qusqaniti munataqa. Waliki puneu, takeni, suma hacha urukipan, takenitaki. Empezamos con el aprendizaje. Chekuch qallantañani. Estamos con tema de saludos y tema de despedidas. A ver, Kuyaka Janet, Mamani, Sí. Askurukipan, Askirukipan yatichiri. Kamisaki, Kuyaka, Waliki. Ikisinkam, Kuyaka, Kisinkan. Mm, no me recuerdo. Kisink. ya, hay que practicar. Hiki. Kuyaka Blanca, Askurukipan, Asquirukipan yatichiri. Kamisaki, Kuyaka, Waliki. Ikisinkam, Kumasi. Kuyaka, Ikisinkama yatichiri. ya, Kuyaka Elizabeth, Aski Arumakipan. Askurukipanaya tichiri. Escucha. Aski Aru. Arumakipan, Kuyaka. Askurukipanaya tichiri. Nada. Escucha. Aski Arumakipan, Kuyaka. Askurukipanaya Nada. tichiri. Aski Arumakipan, Kuyaka. Arukipanaya tichiri. Nada. ¿Cómo se dice noche? Aruma, Entonces, Elizabeth, ¿por qué estás diciendo otra cosa? A ver, Aski Arumakipan, Kuyaka. Um, Arumanaya. Arukipanaya. Ukamawas ya. Arsuñawa. No. Aruma. A ver, lee. ¿Dónde está la dificultad? Arumanikapanay. Tichiri. Ya, hay que practicar, hay que practicar. Kuyaka Celeste Rosel, Aski Haipokipan. Aski haypukipanay yatichiri. Kamisaki, Waliki Kisinkama, hikisinkamay yatichiri. Maliki, Hirata Julio César, Askirukipan, Askyurukipan Hilata, Kamisaki, Kamisaraki Hilata, Hikisinkama, Ikisinkamay Yatichiri, Kuyaka Patricia, Askirukipan, no está. Kuyaka Micaela Poma, Aski Arumakipan, Kuyaka. Askimakipanay yatichiri. A ver, una vez más, no escuché. A ver, Aski Arumakipan, Kuyaka Micaela.
Aski arumaki panay yatichiri. Kamisaki, Waliki Hikisinkama, hikisinkama. Kuyaka, Abril, Génesis, Aski, Arumakipan, Kuyaka, Aski arumaki panay yatichiri. Kamisaki, Waliki humasti. Ukakik para Kualikis, Tua, Hikisinkam, Kuyaka, Hikisinkama yatichiri. ya, Walik. Bien, van a seguir practicando, ¿ya? Entonces, simplemente estamos en 3 tiempos de saludo, ¿no ve? Uru, aroma o uru, haipu y aroma. Esos 3 estamos utilizando por ahora en tema de saludo, en tema de despedida, la palabra jikisiña, ¿no? Jikisiña, que sería jikisinkamay, ¿no ve? Jikisiña es encontrarse, ¿ya? Está bien. Estamos solamente desarrollando hasta ahí. Pero ahora vamos a complementar, vamos a no solamente quedarnos con eso, ¿ya? Entonces, ahora, después de saludos, vamos a aprender lo que son los pronombres, ¿ya? Entonces, ahora se van a aprender pronombres. Con eso vamos a reforzar este aprendizaje. A ver, vamos a aprender con pronombres personales, ¿ya? Entonces, pronombre personal o pronombre personal, vamos a decir sutilanti, ¿ya? Sutilanti va a ser los pronombres, ¿ya? Personales, personales. Primero vamos a aprender de forma singular, ¿ya? Naya, Huma, Hupa, Hiwasa. Esa es la forma singular, ¿no? Huma, Hupa, aquí está, Hiwasa. Son 4 palabras, ¿ya? Naya significa yo. Huma significa tú. Jupa significa él o ella, ¿ya? Hiwasa significa nosotros, ¿ya? Profesor, solamente se ve la pantalla de la canción Ucamampi Ah, Munataja. y ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, Ya. ahora sí. Entonces, ahora vamos a practicar. Reitero, Naya significa yo, Juma, tú, Jupa, él o ella, Hiwasa, nosotros. Aquí en pronunciación no hay ninguna complicación. Es español básicamente, ¿sí? En este momento, en un minuto, practiquen la pronunciación y memoricen los 4 pronombres personales, ¿sí? Practiquen, practiquen. Un minuto. Naya, Huma, Upa, Iwasa. Huma, Iwasa.
Yatichiri. Ya, Walik, ahora sí, ¿no ven? Ah, una pregunta. Dígame. Hay, en Aymara también hay eso de, por ejemplo, hablo tú y cuando hablo con más formal, digo usted. No, también hay Entendí. pero. Ahorita vamos a ver, este es singular, ¿ya? Ujú, entendí. Los cuatro singulares. Listo. Yo voy a decir en español y ustedes me dicen en aymara, ¿ya? Juliaca Ya. Janet, yo, Naya. eso, Juliaca Patricia, Naya. tú, Juma. eso, Juliaca Abril, nosotros, Kiwasa. eso, Gilata Antonio, tú, Juma. eso, muy bien. Entonces, no se tiene que olvidar esto, ¿ya? Naya, Juma, Jupa, Jiwasa, ¿sí? Cuatro pronombres básicos elementales, ¿ya? Ahora, a esto vamos a sumar, se utiliza igual, lo ideal sería que se memoricen igual, lo que son lo que es plural, ¿ya? ¿Cuándo se dice plural? Porque básicamente esto vamos a pluralizar, ¿ya? Miren, es más, voy a copiar esto, mira. ¿Cómo pluralizamos en Aymara? Nak. Eso. Na, contracción, na, ka. Juma, na, ka. Jupa, na, ka. Hiwasa, na, ka. Todos, a todos he aumentado simplemente naka, excepto esto, ¿no? Contracción, na, ya, ¿no? La ya hemos contraído y hemos aumentado naka. Jumanaka, jupanaka, hiwasanaka. Todo es básicamente hemos pluralizado. ¿Ya? Entonces, ahora, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Esto era yo, ¿no ve? Esto es tú. Esto es él o ella. Hiwasa, nosotros. Nosotros. Ujú. Nanaka, también nosotros. 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 Humanaka, ustedes. Mm, Jupanaka, ellos, ellas. ¿Ya? ujú. Ellas. Hiwasanaka, nosotros. Ahora aclaro la diferencia entre estos nosotros, ¿ya? Hiwasa, nosotros. Por ejemplo, en este momento somos 28, ¿ya? Entonces, Hiwasa nos referimos a todos, los 28, ¿sí? Alguien dice Hiwasa, se refiere a los 28, ¿ya? Ahora, Nanaka. Nanaka es excluyente, ¿ya? Imagínense, aquí estamos los 28, ¿ya? Entonces yo voy a decir, vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Aquí van a estar 14 integrantes y aquí van a estar 14 integrantes, ¿ya? El que está hablando es aquí, ¿no? Dice Nanaka. Cuando dice Nanaka, el que está hablando en este grupo se refiere nosotros menos ustedes. ¿Me dejo entender? Excluyente. Mm, ¿Se sí, entiende la diferencia de este Nanaka? sí, Esto es excluyente. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Sí. ¿Ya? Eh, Esto pónganse como excluyente. Excluyente. ¿Ya? Y aquí también hay Hiwasa, Hiwasanaka. Esto ya tiene que ver con multitud. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, el presidente de la nación está en un mitin y dice, ¿no? Hiwasanaka, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Entonces ya se refiere a todos. Estos Hiwasas son varios, pero no es una multitud. ¿Ya? ¿Quedó claro esa diferencia de los tres nosotros? ¿Hanati? creo que sí. El Hiwasa y el Hiwasanaka. mm, el Hiwasa es un poquito parecido, ¿no? Sí, Y él no podría usar así diciendo el pueblo entero Hiwasa, se así. podría seguir utilizando. ¿Ya? Mm,
Entiendo. Ah, está Bien, bien. entonces estos son los pronombres personales. Ahora con esto vamos a aprender a preguntarnos nombres, ¿ya? Vamos a preguntarnos nombres con esto. Con eso vamos a aumentar ahora nuestro vocabulario, nuestra conversación que tiene 3 preguntas, ¿no ve? Ahora va a tener 4, ¿ya? Vamos a utilizar un término. Aprenderemos lo siguiente más. Pronombres demostrativos, ¿ya? Esto más necesitamos saber. Pronombres demostrativos. O algunos lo llaman sufijos demostrativos también, ¿ya? Cualquiera está bien. Solamente son 4. Esto sí o sí tiene que dominarme, ¿ya? Es ja, ma, pa, sa. Ja, como es un sufijo, significa mi, o puede ser mis, ¿ya? Ma significa tú, pero de pertenencia, ¿no? No pronombre personal. Pa significa su y sa significa nuestro, ¿ya? A ver, estos son los primeros sufijos que vamos a aprender. Ya sabemos el na, que es sufijo igual, ¿no? Pluralizador. Estos son los segundos sufijos, digamos, ¿ya? Estos sufijos me tienen que dominar sí o sí, ¿ya? Ejemplo, a ver, uta significa casa, ¿ya? Significa casa en español. Home, casa, ¿ya? O house, ¿no? ¿Ya? Ahora, yo quiero decir mi casa, que ¿cómo digo? A ver, mi casa. Utaja. Eso, digo utaja, ¿no? Ahora ya no es casa, sino es mi casa. Quiero decir tu casa. Utama. Eso, utama, Utama. esto va a ser tu casa. Quiero decir su casa en tercera persona. Utasa. Utapa, Utapa. su casa. Quiero decir nuestra casa. Eso, utasa, esto va a ser nuestra casa. ¿Sí? Nuestra casa. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Ahora tienen diccionario, ¿no ven? Háganme 5 ejemplos en este momento. 5 ejemplos y me van a leer. ¿Ya? Con pronombres demostrativos. No es demostrativo. Esto es posesivo, se llama, ¿ya? Un error. Posesivos. ¿Ya? A ver, quiero 5 ejemplos. Escriban. Todos. Escriban 5 ejemplos.
Ahora sí, a ver, ¿quién quiere leer? A ver, Ángela ha escrito lo siguiente. ¿O quién ha escrito? ¿Quién más? A ver, Carlos Chambi, camisa aquí. Ah, no. Ángela, Gella. Ah, no, esto no corresponde. Jupanapa, Jupanapa, nada que ver, Ángela. Pisima, está bien. Pancama, Guaguaja, Carhuaza, los suyos, no sé qué es eso. Anuja, Pancaraza, Nairama, Chuimama, Jinchupa, eso, muy bien. Eso de jupa, eso es pronombre personal. Solo con consonantes se va a conjugar esto, ¿ya? A ver, ¿quién quiere leer? Iván dice piseja, pancama, gilatasa, anoja, onoñapa. Eso, muy bien. A ver, Janet, lea sus ejemplos. Eh, Pisi, No, directo, directo lee. ah, Pisi, Hayu, Liki Liki, No, pues, pero conjugado ya, pues no, no me sirve el ah, completo. Hayuha, eh, A ver, léeme Pi, y léeme pronunciación, o digo, significado más en español. ajá, Hayuha, Misal, Siga, cinco tiene que ser. Pi, ¿Oye? ¿Hola? Cinco tiene que ser. Un hito me estás leyendo. Sí, sí. Siga, continuado. Pisisa, nuestros gatos. Eh, Aquí tengo, es que somos exactamente como Hayapa, nuestra lana de oveja. Bien. Hayapa, Hayasa, lo siento. Nuestra lana de oveja. Eh, el otro, Heidi, Heidi, Heidipa, su noche sin luna. Ya, no, es un bien común, ¿no? No podría ser personal, ¿no ve? Ah, Eso puedes tener todo, solo tú la noche. bueno, me suena un poco para usar más en poesías. Ah, ya, podría ser tal vez ahí. Eh, y Likima. Ya, Waliquio. A ver, Edson Alejandro. A ver, lea sus ejemplos. No, no está. A ver, Javier Orlando Cáceres. A ver, Edson, dale. Después Javier. No se escucha. A ver, Javier, entonces. Dale, dale. Tampoco se escucha. Celeste, a ver. Mis ejemplos son Piscuñaja, mi borrador, Cuchuñuma, tu tijera, Pucupá, su olla, Chatusa, nuestra caldera, Chuaja, mi plato. Eso, Waliki Puneo, Waliki Puneo. A ver, Wira o Untoja. A ver, Wira. Sí, tengo Puyuja, mi manta, Piñasiñama, tu enojo, Mujlipa, su codo, Pisisa, nuestro gato, Marcamasija, mi compatriota. Ya. Luz Flores, a ver, Luz. Yaya Tichiri, Yarani. tengo Anuja, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ok. Tengo Anuja, mi perro, Cucupasa, nuestra olla, tengo Culiacaja, que es eh, mi, mi hermana. Después tengo Gilatapa, que es su hermano.
¿Ya? Walekiu. Bien. Van a practicar sí o sí tienen que dominar esto, ¿ya? Ya les he dicho, ¿ya? Entonces, ahora vamos a practicar con tema de nombre, ¿ya? Vamos a conocer ahora el nombre. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Nombre se dice suti, ¿ya? Suti va a significar nombre, ¿ya? Por ejemplo, quiero decir mi nombre, ¿cómo digo? Mi nombre. Sutima. Sutima. ¿Qué es? No Sutija. pueden estar dudando, ¿ya? Sutija, esto es mi nombre. Quiero decir tu nombre, ¿cómo digo? Sutima. Tima. Sutima. Sutima. Eso, tu nombre. Listo. ¿Eh? Hemos conjugado con sufijo posesivo. Ahora vamos a utilizar un pronombre interrogativo. Ya vamos a ver ya los pronombres, ¿ya? El primer pronombre es cuna. Esto significa que, ¿ya? Es pronombre interrogativo que. Pero en Aymara hay una característica en cuanto a las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, en español, ¿cómo preguntamos? Decimos así, ¿no? ¿Cuál, cuál, e- cuál es tu nombre? A ver, pronunciación quiero escuchar, a ver, ¿cómo pronunciamos esto en español? ¿Cómo pronunciamos? A ver, ¿alguien quiere leer? ¿Cuál es tu nombre? Ah, ¿han escuchado? Hay una entonación, ¿no ve? Los Dice, signos de interrogación en español hacen que la pronunciación sea diferente, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿No ve? ¿Sí? En Aymara no existe eso, no existe entonación, ¿ya? Por eso dicen que es una Aymara, el Aymara es así bien rígido, ¿no? Tosco dicen algunos que es, ¿no? No hay esa entonación en Aymara. La entonación se da a partir de lo que es la glotal y la diéresis, que ya conocen, ¿ya? Entonces, en Aymara, para lo que son los signos de interrogación, es decir, para que sean pregunta, se utiliza sufijos. En español utilizamos signos de interrogación, ¿ya? En Aymara existen varios sufijos. En este momento vamos a conocer el sufijo sa. Tiene varios significados, pero uno de ellos es interrogativo. Interrogativo. Este sufijo sa sirve para hacer preguntas, ¿ya? Sirve para hacer preguntas. En este caso, todos los pronombres interrogativos van a trabajar con el sufijo sa. ¿Me dejo entender? Así solito el pronombre interrogativo no significa nada, ¿ya? Sí o sí necesita de un pronombre interrogativo para que sea pregunta. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Lisa, Sí, Muy bien. está entonces, tiene dos funciones, No, sería, tiene ¿no? varias Instruida. funciones, pero uno de Ah, ellos es el interrogativo. Solo eso estamos entendí. conociendo ahorita, ¿ya? Lo que Ujú, hemos visto el sa es otra cosa, ¿ya? Esto como sufijo tiene otras funciones, ¿ya? ujú. ¿Ya? Entonces, esto vamos a conjugar con esto, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Juma, ¿qué estoy diciendo? tú, Tú. 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 Humana, este es un sufijo que significa na, este na significa de. Entonces, si dice de, ¿qué significaría esto? tu nombre, tu No, nombre. significa de, significa esto. Ah, de Que, su nombre, de su que nombre. falta el sujeto. De ti será. Eso, ¿De de ti? ti. ¿Me dejo entender, no ve? De ti. De ti, Esto significa de, ¿ya? de. Ujú, O también significa en, pero en este caso significa de, ¿ya? Entonces, conjugando, diría de ti. Suti, ¿qué significa? Nombre, Nombre. Sutima, ¿qué significa? Em, tu nombre. nombre,
¿Ya? Esto simplemente es sufijo, ¿cómo se llama? Tópico, no significa nada, ¿ya? Simplemente es para suavizar las palabras. Entonces no vamos a utilizar, no tiene significado ahorita, ¿ya? Humana sutimaja kunasa. ¿Qué significa kunasa? ¿Qué? 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 Pregunta, ¿lo ¿Qué? ve? ¿Qué? Ujú. Ahora, yo trabajo con temas de edición. Otro día les voy a explicar eso, ¿ya? Hay dos corrientes, escritura sin edición, con edición. Entonces, yo trabajo con edición tal como se pronuncia, ¿ya? Entonces, Human Sutimaj Kunasa, ¿sí? ¿Qué significaría esto? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? La De traducción ti. sí, pero literalmente de ti, ¿qué es tu De, nombre, no ve? ¿De ¿De qué es tu Literalmente nombre nombre? sería qué? de ¿Tú? ti, A ver. ¿qué, qué es tu nombre? Eso sería literalmente en Aymara. ¿Me dejo entender? Ujú. Sí. Sí, Entonces, ¿con eso siempre va al final? sí. Ah, ujú. NASA. Mm, Ya, eso sería literal, pero en este caso para nosotros va a ser, ¿cuál es tu nombre? ¿Ya? Eso va a ser la traducción, ¿ya? sí. He dicho, en Aymara no hay entonación, entonces no tendría que haber este signo, ¿no ve? Entonces yo lo pongo como en No. inglés al final para que se entienda que es pregunta, ¿ya? Mm, ¿Estamos sí. claros? Ujú. Entonces la entonación no es Human sutimaj kunasa, no es así, ¿ya? Human sutimaj kunasa, normal la pronunciación, ¿ya? Human sutimaj kunasa, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? La respuesta, Naya, ¿qué significa? Yo, Yo. Yo. Nayana, de mí, de mí. De Ah, mí. Suti, nombre. Nombre. sutija, Mi nombre. nombre, mi nombre. sutijaj, Román, Mi nombre. Ah, ¿ya? Human sutimaj kunasa, Nayan sutijaj, y dicen Román. Ahora se aymariza, ¿no? Pero para aymarizar, su nombre tiene que primero estar, ¿no? A colocar en aymara, ¿no? Por eso hay Piruti, Santiku, ¿no? Todo aymarizado, ¿no? Entonces yo podría decir, Nayan Sutijaj, Ruma, no, Wa, ¿no? eh, Rumanua, ¿no? Podría aymarizar, pero no es necesario. Simplemente digan, ¿no? Para aymarizar tiene que estar el sufijo wa junto al nombre, ¿ya? Pero ahí su nombre tiene que aymarizar, ¿ya? Entonces yo simplemente voy a decir Román, ¿no? Nayan Sutijaj Román. A ver, practicamos todos. Están viendo lo que está escrito, ¿no ve? Sí. Isa, Yo, qué raro, ¿qué pasó? Yo te echiré una consulta. Sí, adelante. En la escritura, ¿algunas palabras van a terminar en consonante o Ya, todas? otro día eh, en las ediciones, ¿ya? Otro Ah, día. ya. Ya. Ahorita se va a cerrar la sesión, entonces practican esto, van a sumar esto a su conversación, ¿correcto? bien. Entonces es saludo, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Y despedida es ahora nuestra conversación, ¿sí? Ya. Isa, ¿Ya? Todo. Practican Ujú. esto y luego hacemos con tercera persona, cuarta persona y vamos a practicar, ¿ya? Entonces practican esto para la próxima clase. ¿Está bien? Sí. Isa, Chiri, has hablado sobre usar diccionario. No sé, yo tengo un diccionario aquí que la última vez que he ido a Bolivia me he logrado este, entonces estaba usando este, pero es un poco, no tiene mucho, es antiguo. ¿Tiene alguna recomendación de diccionario? Sí, pero ya les he pasado pues en el enlace, ¿no? Ah, el mío no carga. Varias veces reiterado, ¿no? Ujú. Y la primera clase también he hablado de eso, ¿ya? Tienen que Sí, descargarse sí o sí, ¿ya? Todos tienen que sí. tener diccionario. Walik, ikisinkamta qini, hutirurkama. Jiquisinta, Kamay. Kissinkama. Kisinkamay. Ikisinkamay. Y sin cama. Y sin camaña.